Vega, doctor en Geografía e Historia en 1991 y profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo del Departamento de Historia del Arte, 1993, en la Universidad de La Laguna, Tenerife, donde imparte, entre otras asignaturas, relacionadas con la historia, teoría y crítica de la fotografía y con las metodologías de la historia del arte. Además, participa en diversos másteres de la Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas y Universidad Politécnica de Valencia. Autor de multitud de artículos y de libros, entre ellos Fotografía en España, 1839-2015, Historia, Tendencias Estéticas, 2017, Lógicas turísticas de la fotografía o El ojo en la mano, la mirada fotográfica en el siglo XIX, y además es coautor del libro Historia General de la Fotografía, coordinado por Mary Lou. En la actualidad, comisaría la exposición Fotografía y Turismo en España, 1951-1977, que se presentará en 2022. Coordinado por Mary Lou. En la actualidad, comisaría la exposición Fotografía y Turismo en España, que se presentará en 2022. Gracias. Vale, muchas gracias. Bien, bueno, absolutamente conmocionado con la anterior intervención de Trifonia Melibea. No sé si de lo que voy a hablar ahora igual resulta excesivamente banal o superficial, ¿no?, comparado con el trabajo que nos ha presentado, ¿no?, y las conclusiones que nos ha presentado, ¿no?, en su intervención. Intentaré ceñirme al tiempo previsto y, bueno, en primer lugar lo que quería era, por supuesto, ¿no?, agradecer la invitación, ¿no?, para estar hoy aquí, agradecer a la organización, especialmente a Gabriel Betancor, con el que, bueno, llevo ya colaborando desde hace ya bastantes años en distintas actividades, ¿no? Creo que también es importante, ¿no?, reseñar el hecho de que hayamos llegado a estas quintas, o que se haya llegado, ¿no?, a estas quintas jornadas, porque, bueno, de alguna forma también implica o supone una consolidación, ¿no?, de una trayectoria iniciada ya hace algún tiempo. Bueno, mi intervención se titula Loro Parque es un lugar y voy a explicar muy brevemente. En cualquier caso, supongo que los textos de las conferencias se publicarán en su momento y todos tendrán oportunidad de leerlo con más detenimiento, ¿no? Por lo tanto, lo único que voy a hacer ahora es simplemente esbozar algunas ideas generales y algunas imágenes, ¿no?, una selección de imágenes vinculadas con mi intervención. Cuando desde la organización se propuso se planteó, ¿no?, digamos, el perfil o la idea central de esta intervención, pues tenía que ver un poco, como se ha hecho hasta ahora, con esa identificación, ¿no?, de algunos elementos identitarios que tengan que ver también con la cultura y con la imagen de Canarias, ¿no?, en este caso concreto de la isla de Tenerife. En realidad voy a hablar de un caso concreto de la isla de Tenerife, pero es prácticamente aplicable a cualquier otra isla e incluso yo diría a cualquier otro espacio, cualquier otro territorio vinculado especialmente con la presencia, ¿no?, desde el siglo XIX, fundamentalmente del siglo XIX, de la presencia de viajeros extranjeros y por lo tanto lugar de paso o destino para estos extranjeros, pero fundamentalmente también espacios vinculados con la presencia de la industria turística también a partir de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Si hay un elemento que caracteriza una identificación, ¿no?, de esa imagen de identidad de la isla de Tenerife, e insisto, por extensión de Canarias, tiene que ver con la reflexión un poco en torno al elemento natural, ¿no?, a la creación de estereotipos. Cuando digo creación me refiero no en el mundo contemporáneo, sino prácticamente desde finales del siglo XVIII o siglo XIX, la creación de estereotipos
que tienen que ver con la climatología, con la geografía y, por supuesto, con la cultura, pero en torno a una idea fundamental, que es la idea del paraíso, ¿no? El entender que las islas son como oasis, ¿no?, de esplendor, de belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo, este elemento se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? En los 2 últimos siglos, por lo tanto, casi podríamos hablar de una continua recreación de esa noción de naturaleza aplicada a las islas. Hoy en día, cuando nosotros llegamos o cuando el turista, cuando el viajero llega a los aeropuertos canarios, al menos en los aeropuertos de Tenerife, lo que nos encontramos son continuas apelaciones a la naturaleza, ¿no? O sea, quiere decir, la identificación de Canarias, la identificación de la isla y de las islas con ese espacio natural, ¿no? Esas referencias prácticamente acompañan al viajero, al turista, prácticamente a lo largo de toda la isla, y se convierten en cierta forma en lo que Dian McCannell llamaba los marcadores, ¿no? Marcadores son esas imágenes que acompañan al turista, esas imágenes, incluso esa imagen previa que el propio turista, fundamentalmente a través de la publicidad, a través de la fotografía, a través de la literatura, se ha hecho del lugar, ¿no? De tal manera que cuando llega el turista a estas islas, espera encontrar efectivamente esto. La naturaleza está ahí, en cierta forma es un escenario que el turista visita, ¿no?, de una forma premeditada, y a veces la naturaleza, como ocurre en estos últimos días en la isla de La Palma, pues también nos recuerda, ¿no?, nos recuerda que está ahí mostrándose en todo su esplendor, tragedia y desde luego, violencia total y absoluta, ¿no? A veces la naturaleza no es solamente un escenario, sino que es casi podríamos decir un campo de batalla. Bueno, el título de esta intervención, Loro Parque es un lugar, en realidad es casi podríamos decir que es una anécdota que surgió en medio de una conversación con un amigo, ¿no? Yo intentaba explicarle algo que puede parecer, ¿no?, en cierta forma un poco banal, ¿no?, pero que para mí tiene un tremendo significado, ¿no? Que era la incorporación. Hace unos años, es verdad que en los últimos años se ha modificado, pero todavía quedan algunos elementos, ¿no?, que pues, nos permiten incidir un poco en esta cuestión. Hace unos años en los carteles laterales de orientación en las autopistas, tanto en la autopista del sur de Tenerife como en la autopista del norte, la información, que en realidad es una información oficial, ¿no?, sobre ubicación, sobre dirección, ¿no?, de las distintas poblaciones de la isla, aparecía el logo del Loro Parque, ¿no?, sin identificar en muchas ocasiones la propia empresa, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que es Loro Parque. Un día hablando con un amigo le comentaba esto y me decía, bueno, pero es que Loro Parque es un lugar. Y, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, Loro Parque es un lugar en cuanto a podríamos decir, una porción de espacio, ¿no?, un sitio, un paraje concreto, ¿no? Pero no desde luego en esta identificación que se hace en este tipo de señalizaciones, ¿no?, donde realmente lo que se habla son de poblaciones, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, es curioso que lo veremos ahora, en estos anuncios, ¿no?, en estos carteles en las autopistas, apareciera simplemente la identificación, el logo, ¿no?, del Loro Parque, como si fuera un lugar más, como si fuera una población más de la isla. Bueno, estas son fotografías tomadas de Google Maps, que es un recurso interesante, ¿no?, para, por ejemplo, este tipo de cuestiones, de la autopista del sur, ¿no? La última son fotografías del 2018, hay alguna anterior, y aquí ya se ha modificado un poco algo, ¿no?, estas referencias al Loro Parque, que en definitiva no deja de ser un parque temático dedicado a la naturaleza, o más específicamente un zoológico, ¿no?, dicho de otra manera, ¿no? Estas son referencias que se encuentra el turista cuando llega a la isla,
Esta sería la autopista del sur hacia el norte. Vamos viendo distintas referencias, ¿no? Esta sería del 2018, esta es del 2009 creo que es, 2008, no recuerdo. Bueno, constantemente, ¿no? O sea, cada cierta distancia durante la autopista nos vamos a ir encontrando referencias al Loro Parque. Por supuesto que el turista que llega a la isla conoce ya el Loro Parque, ¿no? O sea, el Loro Parque se ha convertido en una atracción que atrae a la que van millones de personas, ¿no? a lo largo del año, y por lo tanto Loro Parque para ellos, ¿no? para estos turistas, es también un marcador de lo que es la isla, ¿no? de lo que es y en general de lo que son las islas. Bueno, lo interesante es cuando se produce la conexión con la autopista del norte, como vemos aquí, desaparece, ¿no? Ya desaparecen estos grandes carteles, esta publicidad que veíamos anteriormente, y aparece aquí un detalle, que no sé si lo ven, se asocia ya inmediatamente, ¿no? El logo, ¿no? El logo de la empresa, el logo de Loro Parque con la ciudad, con el puerto de la Cruz, ¿no? Por lo tanto, hay una identificación entre la empresa, este parque temático y la ciudad donde está, ¿no? Si seguimos, ¿no? a lo largo de la autopista del norte, veremos, ¿no? siempre esa identificación entre logo y lugar, ¿no? Logo y localidad, ¿no? Pero ya en un momento determinado desaparece incluso la referencia a la localidad y el logo se convierte, digamos, nombra sin nombrar, ¿no? podríamos decir, ¿no? O sea, simplemente ya nos basta la identificación nos basta el logo para identificar el destino, este destino turístico, ¿no? Bueno, este destino como actividad me refiero, ¿no? Bueno, y si seguimos, ¿no? Ahí ya definitivamente Loro Parque aparece casi como podríamos decir, casi como una localidad más, Los Ralejos y Cor Loro Parque, ¿no? Como si fuera también un lugar más de la isla que se visita, ¿no? Y finalmente, bueno, pues llegamos, ¿no? a la entrada de este Loro Parque, donde inmediatamente lo primero que nos sorprende es que de canario tiene poco, ¿no? O sea, quiere decir que es un lugar construido, ¿no? Un lugar, una construcción, una escenificación, que esto es de lo que voy a hablar especialmente ahora, ¿no? En realidad lo lógico sería haber empezado por el pasado, ¿no? Haber empezado por las imágenes del siglo XIX, por los grabados del siglo XIX, seguir por las fotografías y llegar a este tipo de experiencias que tienen que ver con o de creación de espacios que tienen que ver con el turismo contemporáneo. Pero aquí vamos a darle un poco la vuelta al asunto, es decir, vamos a intentar sacar alguna lección desde el presente hacia el pasado. Bueno, inmediatamente, nada más entrar en el parque, efectivamente lo que encontramos es una auténtica construcción del espacio, ¿no? Son espacios, como les decía, espacios construidos, ficticios, espacios donde se recrea, donde se simula una cierta idea de naturaleza, ¿no? Pero una idea de naturaleza que tiene que ver con esa naturaleza desbordada de vegetación abundante, húmeda, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque en cierta forma aquí también se está hablando de una cierta elección, ¿no? De una idea de naturaleza, ¿no? Esto ocurrió ya en el debate artístico y cultural en los años 20, los años 20 y 30, ¿no? del siglo pasado, ¿no? Cuando los artistas empezaron a mirar, ¿no? el otro tipo de paisajes, que no era el norte, no eran esos paisajes del norte de la isla, sino también el sur, ¿no? El sur existía y por lo tanto se convierte también en un tema, en un motivo de recreación por parte de los artistas. Me interesa muchísimo, aquí no vamos a ver animales, bueno, algunos saldrá, porque se ha colado en las fotos, pero me interesa mucho, digamos, lo que podríamos llamar el paisaje de fondo, ¿no? Esa especie de escenografía, ¿no? que se nos propone, ¿no? esa tramoya, ¿no? del propio parque, porque de alguna forma, para mí, aquí es donde está, en este contexto, ¿no? donde está verdaderamente el tema, ¿no? de mi intervención, ¿no? Esto es lógicamente, pura decoración. Esto normalmente no lo percibimos, ¿no? Cuando vamos a este parque. No percibimos, digamos, ese telón de fondo, ¿no? Ese paisaje recreado, ¿no? en
en estos espacios, ¿no? donde están los animales, sino lo que miramos y lo que nos interesa son precisamente los animales, ¿no? Pero a mí me interesa mucho todo esto, ¿no? Como les decía antes, ¿no? Ese escenario, ¿no? Ese paisaje de fondo, que son puros simulacros, ¿no? De alguna forma el turista se va, lo que se produce, ¿no? Dentro del parque es una inmersión, podríamos decir, ¿no? Una inmersión en la isla, ¿no? En esa vegetación desbordada, casi selvática, ¿no? Que aparece en algunos de esos escenarios, pero también una inmersión, ¿no? Como veremos ahora, en el interior, ¿no? del mar, ¿no? en el propio océano. A veces hay algunos elementos que nos recuerdan que todo esto, ¿no? Forma parte de esa tramoya, de esa teatralización, ¿no? de la naturaleza, una naturaleza absolutamente también inventada, ¿no? En cierta forma, podríamos decir, ¿no? Evidentemente los animales no tienen nada que ver con Canarias, hay orangutanes, orcas, leones, loros de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? La contemplación también a través de esas cristaleras que estamos viendo, ¿no? O sea, cómo se contiene la naturaleza, ¿no? A través de los cristales, cómo vemos el interior, ¿no? También de esas instalaciones. Normalmente no nos fijamos en esto, ¿no? Miramos los pingüinos, ¿no? Lo bonitos que son y lo divertidos que parecen estar, ¿no? en este lugar. Pero también nos sumergimos, ¿no? También en esos paisajes, ¿no? Esos paisajes de fondo, podríamos decir, ¿no? Estas grandes peceras, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Pues contemplar la vida, ¿no? Contemplar la vida de esta manera, ¿no? Un proceso de contemplación que llega, digamos, a su máxima culminación, ¿no? Cuando atravesamos, ¿no? En este tubo de cristal, atravesamos el interior, ¿no? De una gran pecera donde hay, pues, tiburones, ¿no? Y todo tipo de peces, ¿no? Bueno, la idea, ¿no? El concepto general, ¿no? Que está en buena parte del parque, aparte de esas visiones como más selváticas, es también la idea del oasis, ¿no? que tanto ha proliferado también en la publicidad y en la literatura turística de las islas, ¿no? O sea, quiero decir, si cogemos este tipo de fragmentos, ¿no? Esta fotografía la he hecho yo, o sea, quiero decir, la puede hacer cualquier persona, ¿no? O sea, quiero decir, si descontextualizamos, ¿no? Realmente lo que nos estamos encontrando es con una visión absolutamente idealizada, ¿no? de la realidad, que se corresponde, por otro lado, bastante poco, ¿no? a la propia realidad natural de la isla, ¿no? Bueno, esa idea de paraíso como oasis lo podemos proyectar también en los campos de golf, ¿no? Los campos de golf que en los últimos años, las últimas décadas, han proliferado prácticamente por todas las islas y que no dejan de ser exactamente igual que como el caso anterior del Loro Parque, no dejan de ser una mera construcción de una idea del paisaje, una idea también de la naturaleza, ¿no? Hay que tener en cuenta que los campos de golf no dejan de ser, son paisajes diseñados, ¿no? O sea, normalmente el diseño de estos campos de golf lo hacen o los propios golfistas, ¿no? Los propios personas, ¿no? Digamos, de reconocido prestigio dentro del campo de golf, dentro del mundo del golf, o arquitectos, paisajistas, ¿no? Que se dedican a organizar esos espacios donde luego se va a jugar, ¿no? Son espacios de ocio, pero donde la parte de la recreación de la naturaleza es muy importante, ¿no? Se trata, por lo tanto, de recrear, ¿no? De recrear un ambiente natural, donde desarrollar esa actividad de ocio, esa actividad deportiva, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos. Estas no son fotos mías, las he tomado de las páginas web, ¿no? De todas estas empresas, ¿no? De golf de las islas, pero sí quería leer un fragmento de uno de estos, de la publicidad, ¿no? De uno de estos campos de golf, porque me parecen tremendamente significativas, ¿no? Por ejemplo, el Buenavista Golf, que lo hemos visto al principio, en un fragmento, ¿no? De una publicidad dice: diseñado por Severiano Ballesteros, es un campo desafiante,
situado entre hermosos entornos que lo convierten en un lugar ideal para los golfistas que buscan una verdadera experiencia de golf en contacto con la naturaleza y el mar. El campo tiene 18 hoyos y una longitud total de 6.150 metros. Algunos de estos hoyos están tan cerca de la costa que dan al jugador la sensación de golpear la bola directamente hacia el océano, con impresionantes montañas de fondo. La zona tiene el título de... La zona, no el parque. La zona tiene el título de Parque Natural protegido y es famoso por su clima suave durante todo el año. Pero me interesa mucho otro fragmento, ¿no?, de una publicidad del Golf Las Américas, ¿no?, porque este creo que es tremendamente interesante. Es una publicidad del año 2007. Esta publicidad ya no existe, ¿no?, en la página web de esta empresa, entre otras cosas por una cuestión de ajuste, ¿no?, que ahora comentaremos, ¿no? Dice: entre otros atractivos, el campo se caracteriza por la gran cantidad de flora y fauna autóctonas de la isla de Tenerife. En él podemos encontrar dragos, cactus, tabaibas, además de una gran variedad de palmeras, pinos y otras clases de árboles y plantas. La flora autóctona, así como los árboles jóvenes, están protegidos. En cuanto a la fauna, Golf Las Américas se ha convertido en el refugio de un gran número de aves migratorias que encuentran en nuestro campo el lugar paradisíaco para hacer un alto en su camino. Muchas aves se quedan definitivamente en el campo. Por ejemplo, un ave peculiar como puede ser el ibis, cuyo acondicionamiento a la isla ha sido impresionante, anidando en la casa club y visitando a los turistas a la hora de comer. Detalles sobre el campo, como pueden ser el gran número de lagos y cascadas que producen un efecto medioambiental inigualable, además de ser el hábitat de patos, cisnes y otras especies, los cuales han procreado en el mismo recinto, lo cual significa una gran adaptación al medio. Lo que está diciendo es que las aves que emigraban, ¿no?, hacia África, de alguna forma se confunden, ¿no? O sea, quiere decir, el propio espacio, ¿no?, recreado en el campo de golf confunde, ¿no?, confunde a los pájaros, ¿no?, los desconcierta, ¿no?, y se quedan allí pensando que efectivamente han llegado a su destino, ¿no?, el gran oasis, ¿no?, en el que se encuentran. Bueno, estas son algunas imágenes que repiten, ¿no?, digamos, esta visión casi paradisíaca, ¿no?, del campo de golf, y cómo el campo de golf también modifica, cambia, transforma el propio territorio insular, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar un salto en el tiempo, ¿no? Y partiendo de esta imagen, ¿no?, del Club de Golf de Tenerife, el Real Club de Golf, en Tacoronte, vamos a pasar a estas imágenes de Sabino Berthelot y Philip Barker Webb, publicadas en la historia natural de las Islas Canarias, ¿no? Probablemente los que conozcan el libro saben que es probablemente, ¿no?, el primer y mejor relato visual de explicación científica y artística del territorio insular. El libro se publicó, esta historia natural de las Islas Canarias, se publicó entre 1835 y 1850 en París, y fue el gran acontecimiento de aquella época, ¿no? El gran acontecimiento porque, aparte de creo que son 11 volúmenes, ¿no?, lo que consta toda la obra, interesa tanto, ¿no?, desde la perspectiva científica como también desde la perspectiva artística, ¿no? Era la primera vez que se proponía, ¿no?, un repertorio gráfico de las islas, que en definitiva no era otra cosa que la versión, ¿no?, que especialmente Berthelot estaba dando de las islas, ¿no? Es decir, aquí la mirada extranjera, creo que ya se citaba en una intervención anterior, es fundamental. La mirada extranjera es la que construye, es la que hace, es la que elige, es la que selecciona aquellos elementos del paisaje que finalmente, con el paso del tiempo, se van a convertir en esos elementos de identidad de la isla y de las islas. Además de esa mirada extranjera, que ve de forma distinta, que ve de manera
contempla las cosas, el espacio, el territorio de una forma distinta a los que habitan ese mismo lugar. Era también la mirada de un científico, ¿no? A Berthelot lo que le interesaba era pues, la geología, la parte geográfica, natural, la botánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la versión que él nos da de las islas es una versión, digamos, esos paisajes, ¿no? Que representan estos grabados, estas láminas que aparecen, más de 100, ¿no? Que aparecen publicando, ilustrando este libro, no dejaba de ser, bueno, pues un segmento, digamos, un segmento del territorio insular y, por lo tanto, una versión personal, ¿no? Científica, en este caso, insisto, de las islas, ¿no? Bueno, como todo libro, ¿no? de esta época, pues se nos ofrece una visión a través de estas vistas, ¿no? Tan características, ¿no? de la época, pues de los distintos lugares, ¿no? De las distintas poblaciones, las poblaciones más importantes de las islas, no solamente de Tenerife. Realmente el libro trata fundamentalmente de Tenerife, Gran Canaria y la isla de La Palma. Creo que hay también una imagen de la isla de La Gomera, pero fundamentalmente, ¿no? De Tenerife y Gran Canaria y La Palma. Pero junto a esas vistas, ¿no? generales, ¿no? de las poblaciones, esas vistas pintorescas, podríamos decir, de las poblaciones de las islas, a él lo que le interesa especialmente es digamos, un mundo que era un mundo nuevo, podríamos decir, que era el de los barrancos, era el del bosque, el interior de los bosques, los barrancos, los precipicios, etcétera, ¿no? Que aparecen una y otra vez constantemente en el libro, ¿no? Hay, por supuesto, una herencia, ¿no? de ese legado romántico también, ¿no? De aproximación en cuanto al contexto, ¿no? Histórico, artístico, histórico de la época, una visión romántica, ¿no? de interpretación y de representación de las islas. Las imágenes fueron, en su mayoría, realizadas por Williams y también por el propio Berthelot, ¿no? Por supuesto está la referencia al Teide, está la referencia a la vegetación, a las costas, ¿no? Las costas de la isla que le interesan también especialmente. Él hizo un trabajo sobre la pesca, ¿no? También en Canarias. Pero, insisto, esas imágenes que aparecen en el libro, por primera vez nos van a dar una visión más o menos cercana al mundo, va a dar una visión al mundo de lo que era, ¿no? De lo que era el paisaje en Canarias. Esas interpretaciones o esa propuesta, ¿no? que nos hace Berthelot pasa inmediatamente a la pintura, prácticamente hasta entonces, ¿no? hasta los años 30, la pintura canaria prácticamente no se había interesado en la representación de los paisajes, solamente, ¿no? en algún retrato, un paisaje de fondo, pero no como un género autónomo, y por supuesto también pasa a la fotografía, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ese legado del trabajo de Berthelot es fundamental para entender todo ese proceso de creación, ¿no? y de gestación de una imagen de identidad también de la isla, en este caso una identidad natural. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el Loro Parque y con los campos de golf? Bueno, me interesa también en el sentido en que la mirada de Berthelot, para mí, en mi opinión, como la mirada, ¿no? de la mayoría de los viajeros que llegaron en aquella época a las islas, era una mirada absolutamente confusa, ¿no? Era una mirada desconcertada, podríamos decir, como esos pájaros, ¿no? que anidan en los campos hoy en día en los campos de golf. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que se encontraron fue con un espacio, podríamos decir, sin caminos, ¿no? Con un espacio, ellos mismos tenían que trazar los caminos, no había autopistas, no había señalizaciones, ¿no? que les llevaran a un determinado destino, y por lo tanto, tanto la mirada o ese proyecto, ¿no? ese proyecto de
penetración, ¿no?, en el paisaje y en la cultura canaria de Berthelot, tiene que ver, en definitiva, con todos esos sistemas de contemplación del espacio. Y sobre todo, cómo traducimos, cómo construimos, cómo generamos, ¿no?, una serie de imágenes que finalmente acaban convirtiéndose en iconos, ¿no?, en iconos del lugar. Ayer el periódico El País explicaba, a última hora de la tarde, explicaba esta caída que hubo ayer en Facebook y en Instagram, etcétera, ¿no? Y yo cuando lo leí pensé que era el colofón perfecto para mi intervención de hoy, ¿no? Estaba escrito para que yo lo leyera hoy aquí, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? A falta de mayores detalles, expertos externos a Facebook que analizan el tráfico de Internet creen que el fallo se debe a un problema en el sistema de asignación de dominios. Bueno, también conocido como listín telefónico de Internet. Aunque el problema no es únicamente de tráfico, que el tráfico no sabe a qué dirección ir porque no tiene acceso a esa asignación de dominios, sino que tampoco sabe qué camino tomar hacia allí. No es solo, por tanto, que hayan borrado el destino, sino que habrían quemado el mapa. Bien, esta última frase me parece que identifica perfectamente la labor, el trabajo de todos esos viajeros del siglo XIX. Quiero decir, sin caminos que seguir, los caminos no estaban hechos, había que seguir, había que construir esos caminos y había que hacer los mapas, ¿no? El propio Berthelot en el libro también publicó los mapas que realizó durante su estancia en Canarias, ¿no? Yo creo que en definitiva, bueno, lo que conecta, ¿no?, todas estas propuestas del siglo XIX con algunas de estas versiones contemporáneas del Loro Parque, campos de golf, etcétera, etcétera, es precisamente que asistimos al mismo proceso de construcción de una imagen de las islas, ¿no? Una imagen que, por supuesto, tiene más que ver con la ficción de quien lo construye que con la propia realidad con la que se encuentra. Y con esto, pues, termino mi intervención.